Que hay un montón de fotos de actuaciones, de él actuando, ¿no? Con el, por ejemplo, esta foto que se ve ahí. Bueno, ahí está. Dándole un beso a una. Ahí está Mirta de este lado. Mirta de este lado mirándolo, porque es ella está como que se enamora del artista. ¿Es la doctora Quiretangos? Claro, la doctora Quiretangos. Y ahí mi abuelo era galán. Y él me decía a mí que en algún momento él tuvo que decidir, porque toda su carrera cinematográfica iba en ascenso. Entonces alguien le dijo, bueno, vos tenés que elegir si vas a ser actor y galán o si te vas a dedicar a la música. Y él eligió la música y bueno, y ahí empieza toda su carrera con su gran maestro Canaro. Hay una foto en pijama, ella y Mirta en pijama, los dos que se dieron un beso en esa foto, sí. Siempre que voy a lo de Mirta la cargo a Mirta con que la ponía celosa a mi abuela besando a mi abuelo. Bueno, obviamente mi abuelo ya estaba de novio con mi abuela, están desde los 14 años, claro. Así que imagínate que era toda la vida juntos, ¿no? Y yo tengo que decir que sí, que tuve una relación muy especial con los dos, y mi abuelo siempre me incentivó. Mi abuelo era una persona muy libre y me incentivó a hacer lo que yo quisiera, lo que yo sintiera mejor con mi carrera artística y siempre me apoyó mucho, siempre me miraba, me decía lo que le gustaba, lo que no, me incentivaba y teníamos una complicidad muy grande y unas charlas muy íntimas y yo sé que tenía algo especial con él, entonces hasta el último momento, porque era mirarnos y entendernos y eso es lo que más voy a extrañar porque para mí era mi faro, ¿no? O sea, siempre tenía una reflexión distinta, un pensamiento distinto y una persona con una vida interior tan grande, una profundidad tan impresionante que todo parecía banal, ¿no? Pero un abuelo genio, ¿cómo es? ¿Cómo es tener un abuelo genio? Porque, a ver, si le dicen maestro de la década de 40, el maestro More... Es un prócer. Él me hablaba de cosas, él me contaba cosas, no sé, ¿viste? De gente que yo decía, pero me está hablando de próceres. No, claro. Bueno, pero Mariana, había discusiones, ahora. había discusiones en mi casa, ahora empiezo a contar infidencias, pero, por ejemplo, mi abuelo diciéndole a mi abuela, no, porque cuando vos me hiciste pelear con Troilo, y yo decía, Troilo, ¿entendés? O sea, ¿qué hiciste, abuela? Es que Troilo te llevaba por mal camino. Y era todas esas charlas. Ahora tenés que tratar de empezar a acordarte de todo y escribirlo. No para un libro, pero por lo menos para vos, para no olvidarlo. La verdad es que siempre pensaba eso, ¿viste? Cuando escuchaba las anécdotas y bueno, siempre es poco, ¿no? Porque uno quiere... Y después hay un programa de televisión, La Familia Amores, que hicieron en Canal 9, claro, ¿no? Sí. Que hay fotos de tu mamá actuando y había actores, estaba Osvaldo Terranova. Hay una foto de las que me trajiste de mi mamá, que está hermosa, que están en Nueva York. Mi abuelo viajó a hacer un show en Nueva York y mi mamá lo acompañó. Ahí está, esa es mi mamá, ahora la verdad. Ahí está mi mamá, que tenía, no sé, 20 años tendría. Espléndida. Una espléndida, total. Mariana, me llamó mucho la atención y te quería preguntar qué se siente, porque uno cuando despide a un familiar con la gente cercana, con tus primos, con tu familia, pero vos en un momento me detuve a mirar a la gente que tal vez no lo conoció en persona a tu abuelo y se ha dedicado toda la tarde a quedarse parada, a llevar una flor y acercarse y vos ver a alguien que no te conoce y decís... Dedica tiempo de su vida para despedir a mi abuelo. Es como raro, ¿no? Lo que pasa es que yo el cariño de la gente lo vivo desde chiquita, ¿viste? Entonces, para mí que la gente se acercara a saludarlo es algo que vi desde que nací. Ayer fue una emoción especial porque veía gente que venía de muy lejos, claro. Gente que había esperado mucho tiempo para entrar. Había una señora que creo que se llamaba Verónica, si no me equivoco, que no la pude saludar, pero me quise acercar cuando me enteré que venía desde Uruguay. Tomó lo que pudo para llegar y saludarlo y todas las generaciones, porque había gente grande que obviamente era contemporánea. Muchos chicos jóvenes. Y había mucha gente joven que llegó al tango a través de sus padres o de sus abuelos y que querían en nombre de ellos despedirse. Entonces eso era muy, muy emocionante. Mi abuelo siempre fue mío y de todos, claro. ¿No? No, porque nosotros, cuando en el archivo que te digo, aparecen un montón de notas en Pronto. Él siguió hasta los 90 años y seguía dando notas. No es una persona que... Hay otras personas que dicen, bueno, no, ya no da notas, claro. Y él seguía activo, bueno, hasta los 94 tocó. La verdad que en los últimos años nosotros quizás lo tratamos de preservar un poco más, pues si fuera por él. Bueno, Flavio Mendoza hace muy poco le pidió que grabara para su show y se lo grabó. Nosotros lo tratamos de preservar un poco porque queríamos que estuviera tranquilo, que no se estresara con nada. Lo coqueto que era. Re coqueto. Que fue y se arregló y se puso la ropa que él quería. Re coqueto. Y una época impuso unos anteojos, ¿te acordás? Unos anteojos grandes.
grande. Sí, pasó Metió por el todos de los... moda. Bueno, tu abuela también. Bueno, Sí, un músico nos contaba que en Roma, otro de los detalles, llegó fascinado con unos zapatos con el borde de strass, unos zapatos de charol negro con el borde de No, strass. era un excéntrico. Ah. Yo tengo que decir Claro. que veía cosas... Por que- momentos que- parecía James Brown como se vestía. No, y ¿viste? Que pasé, se ponía viste, todos como colores. todo, claro, y como a uno le pasa con sus padres o con sus abuelos, ¿no? Tenía momentos de, abuelo, ¿qué te pusiste? ¿Qué es eso? ¿no? Y claro, y después con el tiempo empecé a valorar esa personalidad. Era un sello. Igual Mariana, tu abuela total. también siempre con anteojos divinas, siempre súper peinada. ¿Era ella la que le armaba los looks o él solo No, las elegía dos cosas. las dos Mira, cosas? tenía sus momentos de vagancia en donde ella le armaba todo absolutamente y él se dejaba hacer, pero él elegía Claro. muy bien y le gustaban las cosas buenas y como... Siempre fue una persona que le costó mucho todo y que creció con muchas carencias, ¿no? Y pensando en su familia, esto que contaba ayer, él quedó huérfano a los 14 años. Su papá, en realidad hay una anécdota que creo que es más o menos así, ¿no? El padre quería que veía en él una aptitud musical, entonces con mucho esfuerzo le empezó a pagar unas clases de música clásica, porque mi abuelo quería ser concertista clásico. Claro. Y el profesor que le daba en ese momento las clases le dijo a su papá, mire, no sirve para No la tiene música. condiciones. No tiene no. condiciones. Un Así que fenómeno. no pierda la fenómeno. plata. De futuro. El profesor un genio. Sí. Y entonces el papá se enojó mucho con mi abuelo y dijo, no le estás poniendo garra. Y dice, no, pero yo no sé, hago lo que puedo, no sé, qué sé yo. Bueno, en el medio de todo esto consigue una beca, consigue llevarlo de viaje, que en ese momento a él lo presentaban como el compositor relámpago a mi abuelo porque era un niño prodigio, tenía 10 años por ejemplo, no sé en qué lugar era, realmente no recuerdo exactamente el lugar, pero era un lugar emblemático del tango, lo sentaban en Actividad o el algo piano, de eso, claro. lo sentaban en el piano y el juego era que la gente, el público decía una nota, sol, y él arrancaba y componía en el momento, o dos notas, Claro. una canción en el momento instantáneo increíble. con las dos notas. Y así eran miles y miles de canciones que componía y era de compositor relámpago. Y hay una grabación que en el show que vos decís del video que sale atrás aparece la locución real de cómo lo presentaban como el niño prodigio, el compositor relámpago que era mi abuelo a los 10 años. Y 10 años, sí, hay una foto con la publicidad. Que lo están... Y después fallece el papá y él se queda Muy joven, tenía a los 42 14 años años, el padre. con todos sus hermanos, con su mamá también, pero bueno, teniendo que salir a trabajar para darles de comer, vivían entonces en una habitación muy chiquita, y entonces lo que hacía era guardarse un poco de la plata que tenía para ir a comprar la comida, entonces en el almacén donde él compraba, en el fondo, la señora que atendía el almacén daba clases de Enseñaba música, piano. clases de piano, y entonces él, no sé si llevaba 10 pesos para el pan, le decía, dame 9 y con uno te voy pagando las clases, y así iba Claro. como Claro. tratando a cuentagotas de pagar y ella le iba dando las clases casi Sí. generosamente y así siguió estudiando como pudo. Claro. Y todo le costó muchísimo, ¿no? Entonces disfrutó mucho después de poder darse sus gustos. Mirá, tu Seguro. mamá- Y tu además mamá la contaba- historia, digo, de todos los tangueros, ¿no? Troilo también, arrancando pasados los 12 años, pero Claro, ya desde corto los, tocaba. desde los 7 tocando ahí el bandoneón en su casa. Ernesto Lo Baffa. quería mucho a Troilo, mucho lo quería. Sí. Tenían ahí una Sí, una era Era relación. divertido, pero bueno, también tenía una vida muy intensa. Sí, sí, Troilo eso es lo que había decía mi parar. abuela. Tenía razón. no debe haber- Ernesto Baffa, perdón, ya terminó. Ernesto Baffa que le abría la puerta a Troilo cuando bajaban la pizzería y nos acompañó hasta hace poquito tiempo haciendo unos tangazos increíbles. Creo Es que la verdad. historia del tango también es eso, ¿no? Sí. Es Totalmente. lucha, es resiliencia, es Exacto, revolución. sí. Y es revolución, ellos eran los rockeros de aquella Claro, época. Muy ¿no? rock. Para mí es un rocker. Para mí tu abuelo es un rocker de alma, reconstruyendo lo que dicen, lo que cuentan los rockeros. Estoy investigando mucho, viste notas cuando Charlie contaba que grabaron uno, Bueno, cómo Charlie hicieron esa tenía versión. una relación muy especial. Mi abuelo lo quería mucho a Charlie y Charlie a mi abuelo, porque además había conocido mucho a la mamá de Charlie, que era maestra Claro, de que era piano. claro, que Sí. lo manda también a temprana edad a Charlie Sí. al conservatorio a tener esa formación clásica. Pero yo creo que no hay en el mundo artístico argentino, vaya, te metas en el mundo, te metas cine, televisión, digamos, dramaturgia, alguien que condense haber firmado con Discépolo, con Cortursi y con Calamaro, digamos. Sí, me clava es todo. casi La toda la brecha. historia de la Lo que música pasa- popular argentina. Lo que pasa es que él no tenía prejuicios. A él no le importaba nunca qué iban a decir los demás de lo que él hiciera, ¿no? Y en su momento fue muy criticado también, y vos, Cerola, que conoces, yo digo Cerola, que conoces bien de la música, a él se le ocurrió un día incorporar batería a la Claro. orquesta Claro, él hizo un tipo de tradicional. orquestación sinfónica que en algún momento, como se pusieron de moda a nivel mundial también ese tipo de orquestaciones,
canciones, algunos decían que el tango ahí perdía raíz y se hacía como música más internacional. Y hoy creo que en Clarín resaltan una frase que era de mi abuela, me dice, mientras unos hacen masitas, yo estoy horneando pan. Esa es Decía. genial. Qué buena frase. Porque siempre los puristas, viste que los puristas Excelente. se opusieron a los grandes, a Amores, y también en su momento a Piazzolla diciendo eso no es tango. Es como que saltan también a Susana Rinaldi diciendo esa mujer que se viste raro arriba del escenario y termina siendo un No, y una vez, icono. ayer contaba el músico que una vez Piazzolla no sé qué dijo. Y Létera no sé es el músico que quiero nombrarlo ¿Cómo se llama? por parte del sexteto de mi abuelo, Létera. Létera, bueno, dice que fue tu abuela, creo que lo fue a buscar a Piazzolla, no sé, porque dijo, ¿qué andas diciendo de Mariano y qué sé yo? Y le dice, no, eso para los medios, así compone más, él se pone como diciendo, es para Sí, que mi yo... abuelo lo encaró porque Piazzolla tenían una relación Lo había grabado, Piazzolla grabó temas. Claro, varios, sí, pero aparte hay mucha admiración, pero al mismo tiempo, bueno, eran los dos Había muy pica, especiales, ¿no? claro. Y fuertes, y mi abuela muy como era mi abuela, lo encaró. Y Piazzolla le dijo algo así como que en el fondo tenía, no era la palabra envidia, porque es muy fuerte, pero fue como que le dijo algo así, como que admiraba Claro, nunca algo de mi abuelo, Piazzolla- que él era distinto, que él no Piazzolla iba a ser logró nunca. mucho más. Primero, pegar en el mundo que acá. Tu abuelo pegó acá y después pegó en el mundo y a Piazzolla le costó muchísimo pegar acá y nunca tuvo un Igual éxito te voy a popular decir como algo, del nivel de lo que tuvo tu Fue abuelo. una elección de mi abuelo. Fue una elección de mi abuelo. Mi abuelo muchas veces tuvo la propuesta de inclusive llevar sus tangos editoriales afuera Claro. y decidió siempre quedarse acá Nos contaban eso, en se su, quiso quedar en en su Sadaic. país y en Sadaic y bueno, quizás a costa de no hacer tanto dinero, ¿no es cierto? Perdió dinero porque yo le preguntaba, le digo, a ver, flaco, le digo, siempre le digo, es raro porque yo digo, ¿se debe ser millonario? No, él se la gastaba todo en la orquesta. Dice, pero hay 60 músicos. Le digo, sí, 60 músicos. Y vos viste que muchos van con el piano, hacemos piano y vos decís, qué lindo, íntimo, ¿no? Íntimo y además se la llevan todos los dos músicos. Si vos metés 60 músicos, me dijo, íbamos a Inglaterra. Bueno, que él quería la orquesta grande. Claro, Él quería Inglaterra, dijo, Inglaterra y Las Vegas era un problema porque dice, llegábamos, íbamos al sexteto y después los 40 músicos que había que contratar. Carísimo. Venían los 40 músicos y los 40 músicos, por más que sean músicos clásicos, el tango, el ritmo como está, les cuesta entenderlo. Hay que ensayar el triple de lo que ensayás con un tipo que sabe tango. Pero Entonces, vos sabés bueno, que hubo un momento, yo no me acuerdo si fue en Nueva York, no recuerdo bien, mi abuelo no hablaba inglés y fue a tocar y tenían que tocar con una orquesta impresionante, no me acuerdo en Las Vegas creo dónde. que era, me dijo. En bueno, que en un momento, bueno, todos como que lo miraban medio de reojo, ¿no? Y cuando él empezó a dirigir la orquesta y todo, se levantaron y lo aplaudieron. Claro. Este lenguaje universal que es la música que se entiende cuando empieza a suceder, ¿no? Y bueno, y él era muy severo, muy estricto con sus músicos, me acuerdo perfecto de estar en los ensayos. Yo aparte, la verdad que lo viví todo de chica y mis amigas que ayer me escribían me decían cuántas anécdotas tenemos de pasillos, de teatros, de haber convivido, porque yo iba toda, no sé, yo me sabía, por ejemplo, yo de mi abuelo exactamente cada detalle, cada pausa, sabía cuando algo no salía bien porque me lo veía todos los días, iba todos los días de mi vida y veía los ensayos. Y veía a mi abuelo que decía, por ahí lo miraba, viste, decía, el segundo violín de la derecha desafinó, viste, así, ¿cómo te cuenta de eso? ¿Entendés? Sobre el oído musical también en un momento hablan, justamente Létera nos contaba, que tocaron el Teatro Deón de Hércules, que es el teatro más antiguo de la humanidad, y que tiene de fondo como marco el mar Mediterráneo. Mediterráneo y él en probaba Israel. la acústica. En Israel. En Israel, perdón, en Israel. Y probaba la acústica de ese lugar y dijo, este lugar es maravilloso, digo, ese oído que puede identificar una mosca en medio de un enjambre de abejas. Ahora, digamos, lo bueno ¿no? que pasó con tu abuelo Mariano, con el maestro Mores, es que ha sido muy homenajeado. Y eso a veces en este país llega tarde. Los homenajes suelen llegar tarde a gente que se lo merece muchísimo. Y yo creo que tu abuelo ha recibido muchos premios en todos los lugares de la Argentina, en diferentes festivales, chiquitos, grandes. Y creo que sintió el reconocimiento, más allá Sí, del lo público, sintió. más allá del público, del medio, de la prensa. ¿Vos creés que él Sí, él lo sintió, él, por supuesto se sentía muy querido, era solo salir a la calle y sentirlo. Igual el tango está muy olvidado en este país, hay que decirlo, ¿eh? Pero- Hay que incentivar, es nuestra música y cuesta a veces que un show de tango convoque Sí. como convocan otras Tiene que cosas y haber tiene que ver espacios con, también. con Pero cómo se comunica también. tu abuelo hizo la música de la ciudad, para mí hacía rock nacional, ya tu abuelo, en serio. Pero lo planteé en estos términos. En 4 minutos vos escuchás uno, y lo analizamos hoy con un par de músicos que vinieron a la radio, que es una canción que parece que va para un lado y tiene una segunda parte que es como sublime y que va para otro, ¿no? Después cuentan la historia, hoy salió publicado como Discépolo le pasaba
digamos, la letra y él después le ponía música al revés de cómo era la Sí, lo mayoría que de siempre. Menos en uno. En uno fue al revés. En uno fue al revés porque él siempre Discépolo era como él hacía la letra y después se le ponía la música. Pero él escribe una melodía, que es la melodía de uno, y se la entrega con mucha timidez a Discépolo y le dice, mirá, escribí esto, no sé, fíjate si te gusta, dame tu opinión. Y bueno, Discépolo se la lleva y por 2 años no le menciona ni una palabra. No. Y él cada vez que lo veía le quería preguntar, pero le daba no sé qué, pero no le habrá gustado, ¿viste? Y 2 años después cae con la letra de uno. tercer año Era enorme, ¿no? La letra. Que en realidad no se llamaba uno, Pero se llamaba Si yo tuviera un corazón. Si yo tuviera un corazón, y como la gente lo pedía uno, entonces le cambiaron el nombre y le pusieron Pero uno. una cosa que me asombró son 2 cosas. Ayer estaba viendo Crónica, lo puso en cadena nacional, estuvo 3 horas pasando música de tu abuelo.